Ok, vamos a seguir aquí, donde dice, en Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, el apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante que creía en Dios, y él expulsó un espíritu de adivinación de una joven esclava y fue golpeado en público y arrestado. Cuando supieron las autoridades que él era ciudadano romano, se disculparon cautelosamente, lo liberaron y le instaron a abandonar a la ciudad. Y para esto nos movemos en el capítulo 16 del libro de Hechos, del 12 al 15. ¿Qué dice? Sí, la palabra dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos allí. Ok, yo espero que usted busque los textos que estamos leyendo, porque esto que nosotros estamos leyendo tiene que ver con la clase con la carta de primera de Tesalonicense. Ok, entonces vamos a seguir. Aquí dice del 16 al 40, pero vamos a seguir lo que dice. Dice, viajando 150 kilómetros, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Y como era su costumbre, estoy leyendo en la primera página, Pablo fue a la sinagoga y predicó durante 3 días, argumentando que Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, era el ungido de Dios, el Mesías prometido, profetizado desde tiempos antiguos en las Escrituras. Y para eso vamos a Hechos 17, del 1 al 4. Hechos 17, del 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ok, aquí vemos que dice aquí que Pablo estableció en este lugar la segunda mayor iglesia en el continente europeo. Fíjese que cuando yo empecé, yo dije que el evangelio llegó a Europa por primera vez en el año 49 después de Cristo, y que esto ocurrió, dice, en el segundo viaje misionero, yo le dije primero, pero fue en el segundo, del apóstol Pablo y su colaborador Silas. Entonces, vamos a seguir lo que dice aquí.
para poder entender la epístola de Primera de Tesalonicenses, es bien importante leer el capítulo 17 del 1 al 15. Ya él leyó hasta el 4. Vamos a seguir 5 al 15. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una tumba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok, como usted puede ver, aquí sacaron a Pablo y ya dice que aquí en Berea dice que era más noble que los que estaban en Tesalónica, pero de Tesalónica lo tuvieron que sacar. Fíjese que dice aquí, dice el verso 5 del capítulo 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. ¿Ok? Donde dice, y procuraban sacarlos al pueblo. Ok, ahí estaba Pablo, y entonces ellos tuvieron que coger, dice el verso 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, si seguimos aquí, dice aquí, para poder entender la epístola de Primera de Tesalonicenses, es bien importante leer el capítulo 17, porque aquí nos informa la inquietud del apóstol Pablo por esta iglesia virgen y tener que abandonarla tan rápido. Así, de 3 ciudades consecutivas, Filipo, Tesalónica y Berea, Pablo y su equipo salieron en medio de disturbios civiles, y esta fue la recepción que tuvieron por predicar el evangelio en Europa. O sea, que no fue fácil para el apóstol Pablo, y dice, esta carta a la iglesia de Tesalónica
El apóstol la hace en un tono de distinción y agradecimiento, al estar llena de gratitud por su crecimiento durante su ausencia forzada. ¿Por qué? Porque lo votaron. Dice Pablo, esta carta no contiene ninguna teología. La palabra teología significa teo de Dios y logía de estudio, o sea, estudio de Dios es lo que significa la palabra teología. En esta carta no contiene teología como sucede en el libro de Romanos, donde se encuentran las grandes doctrinas bíblicas más importantes. Ningún rechazo a alguna falsa doctrina, como en el libro de Gálatas, ni extensos consejos pastorales, como en Primera de Corintios. Entonces vamos a ver que los primeros 3 capítulos reportan los recuerdos de su ministerio al principio, su preocupación por el estado de la fe de la iglesia primeriza, su comisión a Timoteo de ir de vuelta a la iglesia para conocer su estado actual de fe y la gran alegría que recibió el apóstol al saber su estado actual y la firmeza de su fe en Cristo. Así que el capítulo 4 y 5, fíjense que yo lo que estoy dando es una introducción, ¿ok? Contiene las exhortaciones acerca de la pureza sexual, el amor responsable, el consuelo para nosotros acerca de los que duermen, consejo de la venida de Cristo, el estimar y sostener a los líderes, la paciencia y ayuda hacia las diferentes necesidades de la iglesia. En total, esta carta, que tiene 5 capítulos, contiene, como Segunda de Tesalonicenses, más o menos el mismo tono. Entonces, Segunda de Tesalonicenses más o menos sigue en el mismo tono. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora con la epístola a los tesalonicenses, ¿ok? Nos vamos a Primera de Tesalonicenses. Ya tenemos una idea de por qué el apóstol Pablo escribió esta carta. ¿Por qué? Porque él la fundó. Pero ¿qué pasó? Que después de 3 días de él entrar en la sinagoga y predicar, se le formó con los judíos porque dijeron, este está predicando en contra del judaísmo. Y entonces lo tuvieron que sacar porque ya ustedes ven que donde él se quedó, en la casa de Jasón, lo metieron preso a Jasón y tuvieron que pagar una fianza para poder sacar a Jasón de la cárcel. Y al otro día lo cogieron, esperaron que llegara la noche y lo sacaron. Entonces el apóstol Pablo se queda con aquella inquietud de que la iglesia de Tesalónica era una iglesia sumamente joven, o sea, acabadita de fundar, y ellos habían creído, pero si no tienen un liderazgo que les enseñe, que lo dirija, pues la preocupación de Pablo era que se volvieran atrás, ¿ok? Entonces por eso él escribe esta carta y la manda a través de Timoteo, ¿ok? Y Silas, Silvano. Dice el número 1 de la página 2. Estoy en la página 2. Como ustedes pueden ver,
El apóstol Pablo comienza esta carta con un saludo pastoral. Casi todas las epístolas del apóstol Pablo comienzan como gracia y paz. Yo creo que ese es un saludo perfecto, ¿verdad? Nosotros acostumbramos a decir, ay hermano, Dios te bendiga, que no está mal, no está mal. ¿Por qué? Porque le estoy deseando que Dios te bendiga. Hay otros que dicen, bueno, que Dios te continúe bendiciendo. O sea, estás bendecido, pero que continúe. Tampoco está mal. Pero el apóstol Pablo aquí dice gracia y paz. Qué tremendo saludo del apóstol Pablo. Y ustedes se dan cuenta, casi todas sus epístolas, él las empieza así, gracia y paz. Ojalá y nosotros también lo usáramos, porque le estoy deseando la gracia. ¿Y qué más te estoy deseando? La paz. Por eso los judíos usan mucho shalom, que quiere decir paz. Entonces, y Jesús también lo hizo. Cuando después que resucitó decía, paz a vosotros. Así que tengamos en cuenta eso. Ok, número 2. Dice, se cree firmemente que estas dos cartas, tanto primera como segunda de Tesalonicenses, fueron redactadas por Silvano. ¿Qué quiere decir redactada? Escrita. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que le escribieron. Él no estaba preso. Pero ¿por qué le escribieron? Ustedes se acuerdan que él hablaba de un aguijón, que el apóstol Pablo decía que le pedía el aguijón, porque él pudo haber escrito esto. Pero ¿por qué fue Silvano y Timoteo, colaboradores del apóstol Pablo? Quiere decir que es muy probable que el apóstol tenía problemas en su vista, ¿ok? Como hoy yo la tengo en mi boca. Pero, usted ve, él busca una forma y yo tengo que buscar otra para seguir lo que Dios me ha puesto a hacer. Amén. Ok, entonces, número 3. En este capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, hace un recuento de cómo ellos, los hermanos, recibieron al Señor. O sea, cómo la iglesia de Tesalónica recibieron al Señor. Y cómo las palabras fueron respaldadas por el Espíritu Santo. Así que vamos a leer ahora en el capítulo 1 del 2 al 10, hermano Santiago. Primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 10. Dice, ejemplos de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo,
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién fue que tocó el corazón de esta iglesia de Tesalónica? El Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no hubiera tocado sus corazones, al quedar, como quien dice, a la intemperie, el apóstol Pablo les predica, ellos se convierten, aceptan a Cristo y él lo sacan de la ciudad. Entonces ellos se quedaron. Pero como fue el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Ellos siguieron y dice que fueron ejemplo para las demás iglesias nuevas, porque ellos siguieron perseverando. Y aquí me gusta que dice que como os convertiste en el verso 9, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amados, cuando una persona, el Espíritu Santo la toca, recuerden, nosotros le hablamos de Dios, nosotros le predicamos la buena nueva, pero ¿quién es el que? El Espíritu Santo es el que le da testimonio a esa persona de que Dios es el que le está hablando. Entonces es muy importante eso, amado. Nosotros no nos tenemos que desanimar porque le hablamos a alguien y no nos hizo caso o aceptó a Cristo, pero después no quiso saber más nada. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y tenemos que estar siempre conscientes de eso, que es el Señor el que toca los corazones. Pero fíjese, el verso 10 habla, dice, quien nos libra de la ira venidera. ¿A qué ira se refería aquí el apóstol Pablo? Nos libra de la ira venidera. Aquí está hablando de los tiempos del fin. Y vamos a ir un momentito a Segunda de Pedro, pero quiero que me pongan una marquita ahí porque vamos a volver a Primera de Tesalonicenses. Así que en Segunda de Pedro, capítulo 3 del 10 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Sin mancha, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no haya nada que decir. Sin tacha ninguna. Contrario, ¿verdad? Y en paz. La paz que buscaba mi hermana en esta noche, hermana Milena. Dios nos quiere en paz. Pero tristemente, amados, vivimos en un tiempo donde el estrés está acabando con la persona. ¿Quién sabe lo que es el estrés? ¿Qué es el estrés, hermano? Horrible. ¿Sabe? Cuando usted coge, no sé, algo y lo lleva y lo lleva y lo lleva y lo lleva hasta que revienta. Y eso es lo que hace el sistema. Por eso nosotros nos tenemos que desligar un poquito y recordar que Dios no nos quiere estresados, que Él nos quiere en paz. No afanarnos. Muy importante eso. A veces, amado, por querer ganar más dinero, no sé, a veces nos echamos cosas arriba por no saber decir que no. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender? Porque hay veces que le queremos decir que sí a todo y no puede ser. Hay veces que recibimos invitaciones que nos gustaría apoyar, pero no podemos ir. Entonces nosotros hacemos 20 cosas para poder cumplir y eso nos causa estrés. Así que Dios nos quiere pacífico. ¿Por qué? Porque cuando estamos en paz, estamos atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Amén. Ok, vamos a seguir. En el capítulo 2, que es el que le sigue, ok, nos reporta el testimonio del comportamiento de esta iglesia al predicarle el Evangelio. Y ahora vamos a leer del 1 al 12 de Primera de Tesalonicenses. Espero que me estén siguiendo con la Biblia, ¿ok? Capítulo 2, del 1 al 12. Okay. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que si, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros, ni de otros. Porque, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida de ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. En el capítulo 2, nosotros vemos que él le está explicando en esta carta a la iglesia. Acuérdense, el apóstol Pablo y Silvano se ocuparon de que esta carta que le escribió, llevársela a la iglesia tesalónica, una iglesia que era sumamente joven, una iglesia principiante que estaba comenzando las cosas de Dios. Entonces él le está haciendo un recuento y en el verso 2 del capítulo 2 dice que después de haber padecido y sido ultrajado en Filipo, ahí le dieron golpes. Y después, cuando supieron que eran ciudadanos romanos, le pidieron excusa y le dijeron, por favor, váyanse de aquí. Entonces dice aquí, sino que fuimos, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, él explica que las palabras que usamos no eran palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, ni buscamos la gloria de hombres, verso 6, ni de vosotros. O sea, ellos no estaban buscando que ellos los alabaran, sino que dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y vemos el amor tan grande que sintió el apóstol Pablo, que dice, porque nos habéis llegado a sernos muy queridos. Amado, lo que me llama la atención de esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que ese es el amor de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado que usted conoce una persona y usted conoce que es cristiano y usted la ama y usted está dispuesta a ayudarla, la ama, le desea lo mejor. Entonces ese amor, eso nada más lo puede dar el Señor, y eso fue lo que sintió el apóstol Pablo por esta iglesia. Dice, fíjese el verso 9, dice que de su trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio. Hermanos, se parecen a los ministros que se oye hoy. Donde le quitan la lana a las ovejas. Por eso, amado, es muy importante que en la iglesia que nosotros estemos. Esa es una de las señales de que nosotros estamos en el lugar correcto. Cuando las iglesias hacen énfasis en el dinero, en que si usted no tiene más, usted se va a perder.
Eso es lo último que se está predicando, amado. Y no es que no le demos al Señor, yo creo que el Señor se merece más del 10%. Según Dios nos ha prosperado. Si nos prosperó con mucho, pues más damos, ¿verdad? Si es con poco, pues de lo poquito que tenemos, también damos. Pero esta es una hora crucial, hermano. Y ver cómo el pueblo de Dios se deja engañar de todos esos ministros que he visto videos donde se les llama ladrones. Y le voy a decir, y le van a tener que dar cuentas a Dios, ¿ok? Porque nosotros no podemos abusar del pueblo de Dios, no podemos. Amén. Entonces dice aquí, seguimos con el verso 10. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y los consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargaba de que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Seguimos con el capítulo 2, del 13 al 20, que dice, capítulo 2, del 13 al 20. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, esto que estaba sucediendo aquí, esto que le está explicando el apóstol, está sucediendo hoy también. No es esa persecución que hay sobre el pueblo de Dios. Dice aquí que se oponen a todos los hombres, ¿ok? Que dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablarle a los gentiles para que estos también se salven, ¿ok? Y después dice aquí, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ok, vamos a ver cómo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que está claro todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a 17. Es hasta el 20, hermano. 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo,
o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Por lo cual dice que él quiso ir, pero Satanás nos estorbó. Dice, pero ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, los hermanos que se convirtieron era la corona para él, era el gozo de él saber que estaban perseverando. Y por eso dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, el ver lo que estaban sirviéndole al Señor. Ok, entonces nos vamos al capítulo 3, donde dice en este capítulo 3, les advierte de su preocupación por su crecimiento espiritual y el por qué él le manda a Timoteo a saber cómo les va. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 3. Nada más, quizás no lo vamos a poder leer todo, pero vamos a tratar. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os padecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que vuestro trabajo resultase en vano. O sea, hasta ahí podemos ver la preocupación que él tenía. Quería saber, ¿ok?, de que su trabajo no hubiera resultado en vano después que le predicó y que todos se convirtieron. Siga leyendo, hermano. Pero cuando Timoteo volvió a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos, no nos falte nuestra fe. O sea, él estaba orando al apóstol Pablo para que se diera esa oportunidad de poder volver a la iglesia de Tesalónica, porque ustedes ven que aquí en el verso 18 dice, pero Satanás nos estorbó. No ignoramos sus maquinaciones. Amén. A veces queremos hacer cosas y él nos estorba. Y en este caso lo vemos aquí que él lo reconoció. Ok, sigue leyendo y terminamos el capítulo 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. En este capítulo 3 es lo que está gozoso
de saber de que ellos están perseverando. Que ellos están perseverando y que se mantienen firmes. Y le dice el verso 12, y el Señor los haga crecer y abundar en amor uno para con otro y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí hemos cubierto 3 capítulos, son 5 capítulos, así que la próxima vez entonces vamos a tocar el capítulo 4, que habla de la pureza sexual, que habla del amor fraternal, que habla de Cristo la primicia, o sea, de la venida de Cristo, y consejos generales para el creyente. ¿Hay alguna pregunta referente a esta carta? ¿La han podido entender? Porque ese es el propósito, que entendamos el porqué de la carta. ¿Eh? El micrófono. Capítulo 2, del 13 al 20. Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de hombre, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa con vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, por los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Cuál es su pregunta? Aquí Pablo habla cómo los judíos se oponían a que él predicara el Evangelio, entonces él hace un recuento de cómo ellos también se opusieron al Señor Jesús y se habían opuesto también a los profetas anteriores a Jesús, cómo lo persiguieron, cómo lo mataron, lo mismo hicieron con el Señor y lo mismo estaban haciendo con él, que estaba llevando el Evangelio a diferentes partes. Pero es bueno que se sepa que ellos siguen haciendo lo mismo. O sea, que la iglesia piensa que los judíos aman mucho a los cristianos, pero no es así. O sea, ellos siguen oponiéndose al Evangelio. Uh-huh. ¿Y está sucediendo eso hoy? Sí, no, ahora es con más... Hay una persecución bien fuerte sobre el cristianismo. O sea, que independientemente de lo que muchos creyentes creen, como que los judíos aman a los cristianos, que es totalmente lo contrario. O sea, los judíos ven al Señor Jesús como un falso profeta y se oponen al Evangelio. Por eso era que debió de profundizarse un poquito más ese texto. Pero... Gracias, hermano. Ok, yo creo que son las 9:05, así que terminamos nuestro estudio. Espero que hayamos podido entender el porqué de la carta de primera de Tesalonicenses. Ya esto se le acabó la batería. Así que... Bueno, hay que darle un repasito en casa porque así nomás no vamos a embotellar eso, como dicen. Amén.